de modo obligatorio. Es decir, en todos los estados nosotros tenemos que encontrar los centros de mecanismos alternos para que nosotros podamos ver la manera si podemos recurrir a lo que viene siendo una mediación o conciliación en este sistema. Decíamos también la clase pasada que los centros de mecanismos alternos anteriormente no estaban debidamente tipificados y no en todos los estados nosotros podamos encontrar el sistema de mecanismos alternos. Entonces, ahorita ya es una obligación que en todos los estados nosotros tengamos la opción de poder recurrir a los centros de mecanismos alternos. Decíamos también en la clase pasada nosotros que los centros de mecanismos alternos se diseñaron en materia más que nada familiar también, por la cuestión del numeroso, de la inmensa carga laboral que también tienen los juzgados familiares en todas las entidades y para poder nosotros optar por una justicia restaurativa o bien una justicia en la que no necesariamente exista la intervención de un juicio. En los centros de mecanismos alternos, pueden acudir de manera voluntaria a las partes sin necesidad de que exista un juicio previo, es decir, supongamos en un juicio de divorcio, no necesariamente tiene que existir un escrito inicial de demanda o un juicio de divorcio previo para poder nosotros acogernos a lo que viene siendo los centros de mecanismos alternos. Es decir, podemos optar de manera voluntaria a acudir a los centros, a solicitar el apoyo de los centros de mecanismos alternos con la finalidad de poder resolver el conflicto de una manera más pacífica y poder nosotros evitar todo lo que viene siendo el desgaste emocional, físico y sobre todo económico que conlleva un juicio de divorcio. Puede ser un juicio de convivencia, un juicio de guardacustodia, un juicio de alimentos en el que nosotros podemos acudir de manera voluntaria. Supongamos que las partes ya ellos tienen un acuerdo en el que ellos ya fijaron una cantidad por pensión alimenticia, pueden acudir de manera voluntaria sin asistencia de un abogado para poder firmar algún convenio, el cual inmediatamente en que es debidamente firmado por las partes, pasa a cosa juzgada, sin necesidad de tenerlo que ratificar ante un juzgado familiar en la suposición de que sí existiera un juicio de alimentos. No necesariamente tiene que existir entonces un juicio previo de alimentos, un juicio previo de convivencia, un juicio previo de guardia y custodia, un juicio previo de divorcio. Entonces, buenas noches, Brenda. Ok. Nosotros también encontramos justamente el tema ahorita que nosotros estamos viendo de lo que viene siendo cuál es la importancia que tiene el poder, la figura de la mediación y la conciliación en materia familiar. Aquí la importancia viene de la familia como una base fundamental, es decir, que la familia es la base fundamental de toda la sociedad en la que se buscan mecanismos para que las personas en conflicto tengan una forma distinta de resolverlos, es decir, que es una forma distinta a lo que comúnmente nosotros como abogados estamos trabajando, que es acudir inmediatamente a un escrito inicial de demanda, presentarlo ante oficiales de partes común, correrle traslado a la otra parte o bien firmar un convenio en cuanto ya sea el conflicto de alimentos, guardia y custodia o bien un divorcio. Entonces, ante esta postura, la mediación y conciliación busca el que las partes puedan resolver el conflicto de una manera pacífica, es decir, sin todo el desgaste que conlleva el procedimiento judicial. No significa que el hecho de que no exista, en este caso, la figura del abogado litigante propiamente, ¿por qué? Porque en los centros de mecanismos nosotros vamos a encontrar un facilitador o bien un mediador que va a ser la persona que va a tratar de encontrar un punto medio, siempre cuidando, en el caso de que existieran menores, cuidando el interés superior de menor para poder dar una resolución de manera pacífica al conflicto. Tampoco significa de que en todos los casos va a aplicar los mecanismos alternos de solución de controversias, ya que también la ley nos señala de que en los casos que existe violencia familiar no se puede agotar a los mecanismos alternos. Entonces,
También en ese tipo de casos nosotros nos tendríamos que ir directamente a un juicio para poder llevar a cabo el procedimiento y que sea un juez que decida si es la otra persona, supongamos, es una persona apta para poder efectuar lo que viene siendo la guardia y custodia, una convivencia, dependiendo del conflicto que exista entre las partes. También una de las ventajas y que es la parte más importante de lo que viene siendo la mediación y la conciliación en el sistema civil y familiar es que si se abordan de manera adecuada las diferencias o las percepciones de ideas, las emociones, y se puede llegar a un acuerdo, se puede agotar todo el desgaste del procedimiento. Supongamos, nosotros iniciamos un juicio de alimentos, entonces el demandado, el deudor alimentista, quiere exigir sus derechos de convivencia, él va a promover un juicio de convivencia también. Aquí estamos hablando que ya serían dos juicios distintos. Entonces, supongamos que existe un tercer juicio en el que la otra parte quiere demandar ahora la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Estamos hablando que el mismo caso nos va a llevar a tres juicios diferentes. Entonces, podemos evitar el desgaste del procedimiento en tres juicios y agotarnos a lo que viene siendo los centros de mecanismos alternos para poder tratar de llegar a una conciliación. ¿Cómo inicia lo que viene siendo el trámite o de qué forma nosotros podemos en ocasiones asesorar a nuestros clientes o a las personas que necesitan de esos servicios? Entonces, nosotros podemos solicitarles, mencionar, ¿sabes qué? O ustedes acuden de manera directa, no ocupan ni siquiera la presencia de un abogado para que puedan acudir, se les va a realizar una entrevista, se les va a citar a las partes, se les va inclusive a hacer una carta de invitación, que ahorita vamos a ver también un ejemplo cómo se realizan. Inclusive también veíamos la clase pasada que los jueces familiares, también desde el escrito inicial de demanda, cuando ellos admiten, supongamos un juicio de divorcio, ellos mismos en el acuerdo admisorio, en el auto admisorio, ellos nos están mencionando que existen los centros de justicia alternativa, que existen los centros de mecanismos alternos para que de manera voluntaria las partes puedan acudir a ellos, inclusive brindan en ocasiones hasta el número telefónico, la dirección de donde se encuentran esos centros, para que las partes puedan acudir de manera voluntaria a ellos, poder ver si existe una posibilidad de que exista un convenio entre ellos para poder poner fin al procedimiento. En el caso de que una de las partes diga, no es mi deseo acudir a los centros de mecanismos alternos, toda vez de que no es mi deseo que se fije una convivencia provisional, sino que sea una convivencia, supongamos, que se le niegue el derecho al demandado o a la parte actora de la convivencia. Entonces, en este tipo de casos, pues se puede realizar las manifestaciones mediante un escrito al juez familiar y decirle, no es mi deseo acudir a los centros de mecanismos alternos, toda vez de que deseo que sea su señoría quien decida en cuanto a la resolución de la controversia. Entonces, tampoco es obligatorio que se tenga que agotar los centros de mecanismos alternos, pero sí es una opción en la que podemos nosotros terminar el asunto de una manera más rápida y también ellos sean quienes van a decidir ante dicho conflicto, porque existe también, supongamos en un ejemplo, en el que la litis es una convivencia. Estamos de acuerdo que el juez, si las partes no llegan a un arreglo en cuanto a los días y horarios de convivencia y no existiera mayor peligro en que se efectuara la convivencia, se agotan todas las etapas del procedimiento, el juez en su momento en una sentencia resuelve los días y horarios de convivencia y supongamos que en este caso al que no tiene la custodia, que lo más común es que sea el padre se le fija los días y horarios de convivencia en sábados y domingos. Entonces la madre dice, ok, pero los sábados y domingos son los días que yo puedo pasar mayor tiempo porque todos los demás días trabajo. Entonces ahí se estaría generando un conflicto, a diferencia de que si se hace por manera de un convenio en que ellos mismos fijen un fin de semana. Puede ser un sábado con uno, el domingo con otro y el siguiente fin de semana se puede rotar. Entonces,
ahí sería una alternativa en la que sí pudiéramos resolver el conflicto de una manera más satisfactoria a que si es el juez el que va a resolver los días y horarios de una convivencia. La idea de los centros de mecanismos alternos es que día a día, con la incorporación de estas figuras de los mecanismos alternos, pueda cambiar la dinámica que comúnmente nosotros estamos acostumbrados, ya que ya que ahora que existan más mediadores significa que va a existir menos juzgadores, es decir, van a ser menos los casos en los que el juez tenga que intervenir para poder dictar una resolución, y sean las partes en las que puedan llegar a un punto medio para resolver su conflicto. Entonces, nosotros tenemos también que el mediador va a ser el facilitador de la comunicación, el cual tiene por objeto que las partes construyan un convenio que dé una solución plena, que sea de manera legal y satisfactoria al conflicto. Ese es la principal objetivo de los centros de mecanismos alternos. Es decir, se firma un convenio, ambas partes lo firman en presencia del mediador. Entonces, ese convenio tiene validez desde el momento en que es firmado. No hay necesidad de que ese convenio se solicite fecha de audiencia para ratificar dicho convenio dentro del juicio familiar. Es decir, el juez familiar, una vez que tenga conocimiento de que se llegó a un convenio en los centros de mecanismos alternos, en la suposición de que sí exista un juicio familiar previo, entonces los centros de mecanismos alternos tienen la obligación de informar al juez para que éste esté enterado de que se firmó un convenio, el cual ya pasó a cosa juzgada. Entonces, desde ese momento el asunto pasa a cosa juzgada y ha concluido. En el sistema aquí, las partes van a ser las que van a hacer sus propias propuestas, contrapropuestas, y van a generar ideas que den la solución al conflicto. Comúnmente, nosotros como abogados, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando del sistema familiar, también tenemos que hacer en ocasiones, de mediadores o facilitadores entre las partes con la finalidad de poder resolver un conflicto, pero también muchas de las veces no va a existir interés de ninguna de las partes de poder solucionar ese conflicto por medio de un convenio judicial dentro del procedimiento, o bien acudiendo a los centros de mecanismos alternos, y ahí sí tendríamos que agotar todo el procedimiento. ¿Cómo es que funciona la dinámica de estos procedimientos en los centros de mediación? Hay dos formas en las que puede funcionar. La primera es que alguna de las partes o de manera conjunta puedan acercarse al centro de mediación, o bien de manera individual solicite alguna de las partes el apoyo de los centros de mecanismos alternos y se gire una carta de invitación a la otra parte para que tal día y tal horario puedan acudir a una conciliación. Entonces, si de esa manera, supongamos, uno de los cónyuges saca lo que viene siendo una cita para tal día y tal horario, entonces por parte del Centro de Mecanismos Alternos se le notifica a la otra parte de que se le está citando para una salida alternativa al conflicto de divorcio, y ambas partes llegan a esa cita, entonces se puede llegar a un convenio, inclusive de lo que viene siendo, si existieran hijos menores de edad, un convenio en cuanto a los alimentos, la guardia y custodia, la convivencia, la patria potestad y hasta la sociedad conyugal. Una vez de que ellos asisten, supongamos que son ambas partes las que asisten de manera voluntaria, ellos tienen que llenar un formato de apertura, el cual es una solicitud en la que se va a proporcionar el nombre, la dirección
los datos generales, la ubicación de la otra parte en caso de que existiera una parte nada más la que se presentara para poderle notificar de dicha invitación a los centros de mecanismos. Una vez que ya se llena ese formato y con la identificación del promovente, el del solicitante o de los solicitantes, se da apertura al expediente dentro de ese centro de mecanismos alternos para que exista la intervención de un trabajador social, que es el que se va a encargar de hacer la invitación a la otra parte en el domicilio que se haya proporcionado por el solicitante, y se les llama invitados. En este sistema aquí no hay parte actora, no hay parte demandada, en este caso son invitados. Se les hace una invitación para que nuestros invitados puedan acudir a los centros de mecanismos y poder tratar de llegar a un punto medio, un convenio. Entonces, a diferencia del sistema jurisdiccional en donde nosotros comúnmente conocemos la parte actora, la parte demandada, el tercer extraño juicio, en este tipo de los centros de mecanismos, aquí no existe una parte actora, no existe una parte demandada, existen únicamente invitados que se les está haciendo dicha invitación, vaya la redundancia, a la mediación o conciliación que tenemos nosotros por medio de un mediador. Aquí ambas partes tienen la misma jerarquía, que es uno de los principios de los centros de mecanismos alternos, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, solo que es uno el que hace la solicitud, o puede ser ambos, supongamos que es uno el que hace la solicitud y el otro es al que se le va a realizar la invitación. Entonces, aquí no existe como el sistema judicial, la parte actora, la parte demandada, no existe escrito inicial de demanda, contestación. Aquí es una invitación para dialogar. Aquí el diálogo se va a hacer ni de manera escrita, se hace el diálogo, todo se va a hacer de manera presencial, en donde va a existir propuestas de una parte, de otra parte, y el facilitador únicamente va a tratar de llegar a un punto medio. Estos procedimientos de mediación y conciliación tienen algunas limitantes. No todo puede ser susceptible a la mediación. Puede ser el ejemplo de los asuntos de índole, como les decía ahorita, asuntos de índole familiar, pues hay disposiciones muy expresas en las que se prohíben llevar este tipo de asuntos a los mecanismos alternos, ya que tenemos el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, esto habla de que se sugiere que este tipo, por su propia naturaleza, no se pueden llevar a los centros de mecanismos alternos. Por lo que no es posible, ya que se entiende que cuando hay un tema de violencia, pues no hay igualdad entre las partes, ya que una de estas está de una forma más disminuida o sometida en el caso de violencia, y pues uno de los principios que rige el sistema de los centros de mecanismos alternos es la igualdad, que debe de existir igualdad entre ambas partes. Hasta aquí, dudas, consultas o comentarios que ustedes tengan. Ok, ahora bien, vamos a ver un ejemplo de lo que viene siendo una invitación a los centros de mecanismos alternativos de solución de controversia, que en este caso es en materia familiar. Esta invitación siempre tiene que decir el lugar, la fecha en la que se está haciendo la invitación. En este caso, pues estamos hablando de una fecha del 5 de mayo del 2023 en este estado de Mazatlán, Sinaloa. El número, al asunto, ¿cuál es el asunto? Es una invitación, el número de expediente judicial en caso de existir un expediente judicial. Si no existe, pues no va a conllevar, pero sí existe un número de solicitud, que ese número de solicitud es un número interno de los centros de mecanismos alternos, que es distinto al número de expediente judicial.
Y también nos dice el nombre del invitado, del domicilio del invitado. Muchas de las veces que cuando se hace de oficio por parte del juzgador, que al momento de que ellos comúnmente admiten el juicio, ellos ordenan a los mecanismos alternos para que hagan dicha solicitud en dicho juicio a las partes para ver si existiera una mediación o conciliación. Entonces, comúnmente la dirección la vamos a sacar en los domicilios procesales, que en este caso era el domicilio procesal del invitado, el domicilio para recibir notificaciones, o bien los domicilios también particulares. Entonces, encontramos también la fundamentación, que también la podemos nosotros encontrar la fundamentación en la sección 5ª de la justicia, que nos habla de la justicia restaurativa en materia familiar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, en este caso, también cada estado debe de tener la fundamentación en cuanto al sistema de los centros de mecanismos alternos de solución de controversias. Esta invitación también nos debe de decir que es una mediación o conciliación la que se le está haciendo por parte, en este caso sí existía un juicio de por medio, es un juicio de divorcio, el caso concreto que les estoy enseñando, en donde el juez primero familiar de este distrito judicial nos está diciendo que se le está invitando para una mediación o conciliación radicado o derivado de un juicio de divorcio radicado en dicho juzgado primero familiar bajo el número de expediente fulanito de tal. ¿Para qué? Para que el invitado tenga conocimiento de que se está siguiendo un procedimiento judicial. En ocasiones les llega la invitación antes de la notificación del juicio, que eso es muy común que ocurra. Entonces, ahí es cuando ya las partes inclusive se acercan al juzgado a tratar de conocer cuál es el contenido de dicho expediente, o no tienen conocimiento de que exista un expediente. Entonces, aquí también lo importante es que es una opción que se les está dando a las partes o al invitado en este caso para poder llegar a una mediación o conciliación, pero no es de índole obligatorio que se tenga que presentar. Si no se presenta, no les va a perjudicar en nada tampoco el que no se presentan a la mediación o conciliación. En caso de los términos, sí es importante que si existe un término para una contestación, supongamos en este caso de divorcio, que existe el término para la contestación de la demanda de divorcio, el hecho de que exista una carta de invitación no significa que esta va a interrumpir el término, independientemente de que exista una cita para poder llegar a una mediación y conciliación. Lo ideal es que se conteste en tiempo y forma la demanda. ¿Sale? Entonces aquí nos dice lo anterior, ya que la autoridad judicial al percatarse de la acción y pretensión que se reclama, puede ser susceptible a la aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversias. Por lo tanto, ordenó a este centro como institución especializada que informe a las partes respecto del uso de los mecanismos alternos con la intención de que se den la oportunidad de tratar su asunto de carácter familiar a través de alguno de ellos y así estar en posibilidad de evitar que continúe el procedimiento judicial. Razón por la cual los esperamos ante este centro, ya sea que acuda de manera presencial, en este caso también se puede dar de manera virtual la comparecencia el día, y en este caso fue el 17 de marzo del año 2023 a las 11:30 horas, y en caso de que decida que sea de manera personal, se les informa el domicilio de los centros de mecanismos alternos, están ubicados en fulanito domicilio. Entonces, y nos dice también si su presencia es de forma habitual, el día y hora señalada le contactaremos una videollamada o videoconferencia a través de la plataforma Zoom o Meet de acuerdo a su elección, al número telefónico o correo electrónico que usted mismo nos indique previamente. Es decir, tendríamos que nosotros
o en este caso el invitado, acudir a los centros de mecanismos alternos con anterioridad a poder proporcionar un número telefónico y también un correo electrónico para que se pueda hacer de manera virtual. O bien, en este caso, nosotros como abogados también podríamos dirigirnos al centro de mecanismos alternos para poder brindar dicha información y se puede hacer por una videoconferencia o una videollamada también para poder escuchar a las partes y se puede hacer la mediación o conciliación. También en esta invitación nos dice, el objetivo de esta invitación es para que se reciba la información oportuna sobre los mecanismos alternos y sea escuchado respecto a su situación. Con ello buscamos garantizarle su derecho de acceso a la justicia, tanto a través de la vía jurisdiccional como la vía alternativa. Ojo, eso es bien importante, nos dice. Es importante mencionarle que los mecanismos alternos de solución de controversia se rigen por los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, flexibilidad, equidad y honestidad, y que son las propias partes quienes a través del diálogo y con el apoyo de una persona facilitadora, que esta persona debe de ser experta, busquen, construyan y propongan soluciones a la situación, apegadas a sus necesidades, y el resultado a que las partes arriben tendrá una eficacia jurídica que lo resuelva a través del procedimiento judicial. Entonces, aquí nos dice que los principios, esto es muy importante que nosotros debemos de saber, los centros de mecanismos alternos de solución de controversia, debe existir voluntad de las partes. Es confidencial tanto la información que proporcionan las partes desde el momento en que realizan su entrevista, como también la información que brindan dentro de esa mediación y conciliación. Debe existir una neutralidad, una imparcialidad, es decir, ninguna persona tiene mayor derechos y obligaciones que otra. Una flexibilidad, equidad y honestidad. Entonces, aquí lo importante es saber también de que el hecho porque en ocasiones se pueden confundir el hecho de que se asista a los centros de mecanismos alternos. Pongamos, a mí me emplazaron el día de hoy para un juicio de alimentos. Sin embargo, el juez de oficio me está ordenando la invitación a los centros de mecanismos, y la invitación a mí me llega el día de mañana. Eso significa que independientemente de que mi cita sea en 2 o 3 días posterior a que me estoy recibiendo la invitación, o que sea posterior, supongamos, al día que se me vence el término para producir contestación, independientemente de que sea mi deseo llegar a una conciliación, no me garantiza que la otra parte va a estar de acuerdo y se pueda llegar a un convenio, ni siquiera me garantiza que la otra parte vaya a asistir a dicha conciliación y mediación. Por lo tanto, la obligación de nosotros es contestar en tiempo y forma la demanda, y si es nuestro deseo acudir a la invitación, podamos acudir también. Inclusive de que se haga la contestación de demanda, nosotros podamos también firmar un convenio en los centros de mecanismos alternos y hacer del conocimiento al juez familiar para que pueda ya dar por concluido el asunto y pase a cosa juzgada, y posterior poder nosotros solicitar una ejecución de dicha resolución o bien dicho convenio que ya pasó a cosa juzgada. También algo importante que nos está diciendo aquí, dice la invitación: además aprovecho para informarle que el servicio que presta este centro es totalmente gratuito. Es decir, no se les va a pedir ningún tipo de cuota, que en este caso muchas de las personas acuden de manera voluntaria para evitar los gastos de nosotros como abogados postulantes, abogados litigantes, que podamos cobrar por ese tipo de juicios. Entonces, en ese tipo de casos pueden asistir ellos de manera voluntaria para efecto de no poder realizar ningún pago, porque puede existir divorcios, puede existir también un juicio de alimentos
en donde realmente la misma parte actora menciona que nunca ha existido un incumplimiento, pero tiene el temor de que en algún momento se deje de cumplir esos alimentos. Entonces, en ese tipo de casos se pudiera optar también por los centros de mecanismos, ya que no hay mayor litis, solamente que se llega a un acuerdo, ya sea un porcentaje o una cantidad de alimentos. Nos dice, sin otro particular, nos ponemos a sus órdenes, esperando poder contribuir en la solución de su situación legal, de su situación actual. Firma la directora, y si se fijan, los centros de mecanismos alternos pertenecen al Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, aquí también tenemos autorizados, quienes están autorizados para poder recibir dicha invitación, porque tenemos el entendido de que esta invitación se realizó por el domicilio procesal que tiene en este caso la parte, esta era parte actora del juicio de divorcio. Entonces se nos hizo llegar a nosotros en el despacho para poder nosotros informar a nuestro cliente si existía manera o si existía la disponibilidad de él de poder comparecer a estos centros de mecanismos. ¿Dudas, consultas, comentarios que tengan hasta aquí? No, maestra, gracias. Ok, Olivia. Ok, denme un minuto, ¿eh? Ahora bien, me gustaría que nosotros ubiquemos qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cuanto a la justicia restaurativa en el sistema familiar. Entonces, me gustaría si alguien me puede apoyar con el artículo 584 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué artículo dijo, maestra? El 584, Isis, por favor. Sección quinta de la justicia restaurativa en materia familiar, artículo 584. Las partes de común acuerdo podrán sujetarse a un procedimiento de justicia restaurativa en materia familiar, el cual tendrá como finalidad que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar. Quedan exceptuados los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El procedimiento de justicia restaurativa no es obligatorio para acceder a la justicia familiar. Las partes podrán acordar suspender la tramitación del juicio que hayan iniciado por un intervalo no mayor a 3 meses. Las medidas cautelares, precautorias o provisionales decretadas en el trámite de cualquier juicio se mantendrán vigentes. Las partes podrán sujetarse a los mecanismos de justicia restaurativa sin suspensión del trámite judicial correspondiente. En los casos que alguna de las partes manifieste su deseo de no continuar con el proceso de justicia restaurativa en materia familiar, o simplemente una de ellas deje de acudir a las sesiones que se señalen, se dará por concluido el proceso y suspendido o no el trámite. Sin dilación alguna se continuará el juicio en la etapa procesal respectiva. Ok, gracias, Isis. Ok, entonces, si se fijan, el Código de Procedimientos Civiles Nacional de Civiles y Familiares nos dice que nos dice algo bien importante, que cuando existan medidas cautelares, precautorias o provisionales decretadas por los jueces familiares, estas van a seguir vigentes con independencia de que por voluntad de ambas partes ellas quisieran suspender el trámite judicial correspondiente. Pero ¿qué pasa? Si no existe esa voluntad de ambas partes de suspender el trámite judicial correspondiente, entonces el proceso de justicia no se va a suspender. No se va a suspender porque tuviera que existir la voluntad de ambas partes. Es decir, nosotros pudiéramos tener una cita o una invitación
al mismo tiempo que pudiéramos tener programada una fecha de audiencia para desahogo de pruebas en el mismo juicio. Entonces, pero ¿qué pasaría si supongamos la cita es un día antes al desahogo de pruebas del juicio familiar y acá se llega a un arreglo, a un convenio? Entonces lo que se puede hacer es, como ya se fijó un convenio, pasa a cosa juzgada y se le tiene que dar vista inmediatamente, se le tiene que hacer del conocimiento al juez familiar correspondiente para que tenga conocimiento que ya en los centros de mecanismos alternos un día antes se llegó a un acuerdo, o bien exhibir el acuerdo con el juez familiar para que pueda pasar el juicio a cosa juzgada y no se puedan desahogar las pruebas en la audiencia prevista. Nos dice también que no se pueden llevar a cabo ese sistema en los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Aquí tampoco nos dice que no es obligatorio, en el mismo código nos está diciendo que no es obligatorio que se pueda acceder a la justicia familiar. Entonces, en este caso, no es obligatorio que nosotros tengamos que acudir a los centros de mecanismos alternos, pero sí es una alternativa que nosotros pudiera ser útil para poder llegar a un convenio y poder concluir con nuestro trabajo como abogados o poder concluir con el conflicto. ¿Quién me apoya con el artículo 585 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Yo, maestra. Ok, gracias, Olivia. El artículo 585. Para la implementación de estos procesos, la autoridad jurisdiccional podrá auxiliarse de expertos en psicología, trabajo social, mediadores o facilitadores especializados en materia de familia, quienes deberán de preservar los principios de legalidad, imparcialidad, voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, acceso a la información y que cuenten con la certificación que para dichos efectos expida la autoridad competente. Ok, muy bien, gracias, Olivia. Entonces nos dice también el mismo código, nos habla de los principios que les mencionaba ahorita, que regulan lo que viene siendo los centros de mecanismos alternos, que son voluntariedad, legalidad, imparcialidad, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, acceso a la información, y que también aquí nos habla el mismo código que tiene que existir una certificación por los expertos que intervengan, que pueden ser los expertos de psicología, trabajo social, los mediadores o facilitadores, deben de tener una certificación en esa área para poder ellos intervenir. Entonces, la importancia de que deben de ser personas expertas en la materia para poder ellos tratar de llegar a un convenio a las partes y poderlas escuchar e intervenir de una manera correcta. ¿Quién me apoya con el artículo 586 del mismo código? ¿Puedo ser yo, maestra, otra vez? Sí, claro que sí, gracias. Artículo 586. En los casos en que las partes manifiesten su deseo de someterse a los beneficios de la justicia restaurativa, la autoridad jurisdiccional señalará día y hora para que las partes acudan a la entrevista inicial, a la cual podrán ser acompañadas en todo momento de cualquier persona de su confianza, lo que incluye a su representante legal. Una vez analizadas las entrevistas, la persona facilitadora informará en el plazo de 3 días a la autoridad jurisdiccional la viabilidad de la implementación de un proceso de justicia restaurativa. No obstante, si en los encuentros preparatorios o dentro del proceso sobreviene alguna causa de inviabilidad, la persona facilitadora lo informará en un plazo máximo de 48 horas a la autoridad jurisdiccional. En caso de que las partes asistidas de la persona facilitadora diseñen un plan de reparación de daño, deberá de observar lo siguiente. Fracción primera. De ninguna manera podrá pactarse la renuncia de los derechos de niñas, niños o adolescentes. Fracción segunda. En asuntos en los que existan datos de la existencia de conductas de violencia, queda prohibido convenir el mero pago de obligaciones pecuniarias como forma de reparación del daño. Y fracción tercera. No podrán pactarse cláusulas desde una simetría en las relaciones de poder. En el pleno convenio,
En su caso, la persona mediadora o facilitadora deberán promover que se garantice el bienestar psicológico y la seguridad física de todos los miembros de la familia. Después de aceptado y firmado el acuerdo, la persona facilitadora tendrá un plazo máximo de 3 días para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente. Recibido por la autoridad jurisdiccional competente, el plan de restitución de derechos o el convenio, en un plazo de 5 días hábiles, la autoridad jurisdiccional fijará día y hora para el desahogo de una audiencia oral, a fin de sancionar y, en su caso, aprobar los acuerdos formulados por las partes. Las partes comparecerán personal y debidamente asistidas a la audiencia, y en caso de que la autoridad jurisdiccional lo considere pertinente, podrá apersonarse a la persona facilitadora. En todos los casos deberá de encontrarse presente en la actuación la persona agente del Ministerio Público correspondiente y en caso de que así lo considere la autoridad jurisdiccional, la persona representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal o de cada entidad federativa. De resultar en derecho el convenio, se elevará a categoría de cosa juzgada y de inmediato la autoridad jurisdiccional proveerá de todo lo necesario para su ejecución. En cumplimiento forzoso del convenio judicial, podrá solicitarse en la vía de premio. Ok, gracias, sí. Ok, entonces, si se fijan, aquí nos dice de manera detallada el código, nos está diciendo que una vez que ya se realizaron las entrevistas, la facilitadora o el facilitador debe de informar, ojo, los plazos, en un término de 3 días, debe de informar a la autoridad judicial la viabilidad de la implementación de un proceso de justicia restaurativa. En caso de que no sea viable esa justicia restaurativa, también lo debe de informar, pero aquí ya en un término de 48 horas. Y también en caso de que se llegue a un acuerdo, lo tienen que implementar en un plazo máximo de 3 días, lo deben de presentar ante la autoridad jurisdiccional competente. Entonces, la cuestión de los términos nos las va a señalar entonces el artículo 586 del mismo código. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan o experiencias que ustedes hayan vivido en cuanto al acudir a algún centro de mecanismos alternos, ya sea de manera voluntaria o por parte de algún cliente que nos quieran compartir? O Luis Enrique, que es el que trabaja en centros de justicia alternativa, que nos quiera compartir algún comentario, alguna experiencia, algún tip, algo que nos quieras compartir, Luis Enrique. Buenas noches, maestra. No, Buenas noches. yo soy abogante postulante. Yo no Ok. trabajo en ningún centro de mediación. Lo que, bueno, puedo compartir es que de manera indirecta logro muchas veces que los asuntos se arreglen las personas y pues asuntos pequeños que no tienen caso hacerlos grandes en las agencias, Ministerio Público o en los juzgados, ¿verdad? Que se pueden solucionar con un buen arreglo, pues es mejor para todos, ¿verdad? Pero, pues vamos a llamarlo de forma indirecta, ¿verdad? Y no tengo la experiencia en un centro de mediación, eh, pues fue de las causas por las que yo me metí a esta maestría, ¿verdad? Para conocer, aprender, tener otra visión. Así es, Luis Enrique, gracias. Mire, yo tenía entendido que alguien de los compañeros en este grupo me compartía la clase pasada que trabajaba en un centro de mecanismos alternos y me quedé en la confusión de que era usted, Luis Enrique, una disculpa. Pero sí, es muy cierto lo que nos dice usted, Luis Enrique. Ya una vez, pues me incluyo, pues ya también como abogada litigante de aquí de Mazatlán, Sinaloa, que como les comentaba ahorita también, o sea, nosotros, aunque yo no tenga una certificación meramente o no sea una experta como facilitadora o como mediadora, muchas de las veces, Luis Enrique, ustedes mismos me van a entender, nuestro trabajo como abogados litigantes y más que nada en el sistema familiar, muchas de las veces consiste en eso, de que llegamos nosotros, tenemos una audiencia en la que no existe un peligro a una convivencia, supongamos,
y sabemos que el padre no ha sido un padre ausente en la vida del menor o de los menores, entonces también nosotros como abogados es nuestra obligación hacer entender a nuestro cliente, si en este caso vamos por la parte demandada de la convivencia, hacerle entender que si bien es cierto existe la alternativa o bien nosotros mismos apoyarles en la redacción de un convenio y tratar nosotros de llegar a un punto medio o a un convenio para poder nosotros, en vez de desahogar lo que viene siendo una audiencia testimonial, una audiencia confesional, podamos mejor redactar en presencia o bien en este caso también en el nuevo sistema familiar tratar de llegar a un convenio en esta misma audiencia y poder nosotros en ese mismo acto poder pasar a cosa juzgada dicho convenio. Entonces, hay juicios que realmente no tienen la mayor litis o no existe mayor conflicto y lo único que pasa en este tipo de casos es que no existe la manera correcta de poderse dirigir entre las partes o existen muchas de las veces ya intereses ya personales entre el cónyuge y la cónyuge. Entonces, ahí qué pasa, nosotros como abogados también podemos nosotros también sustituir en este caso los mediadores o facilitadores. ¿Para qué? Para nosotros tratar de llegar a un punto medio. Ok, tú estás de acuerdo con la cantidad de pensión que te viene ofreciendo. Sí, estoy de acuerdo que llegamos a un convenio de alimentos, cantidad o porcentaje. Sabemos que si no existe riesgo por el menor de edad y el padre nunca ha sido un padre ausente y se te está demandando por una convivencia, entonces también nosotros tenemos la obligación como abogados de decirle a nuestro cliente, ok, si el juez te condena, si el juez condena en este caso a que se cumpla la convivencia, lo va a hacer en días que no le perjudique en sus actividades escolares, en sus actividades extraescolares, que pueden ser alguna actividad que tenga, que asista a clases de baile, a clases de fútbol, X cosa. Entonces, lo va a hacer dentro de esos, fuera de esos horarios, siempre y cuando nosotros le hayamos manifestado en el juicio las actividades que tiene el menor. Por lo regular y por mi experiencia, podemos decir que las fijan en fines de semana, que es cuando a mí, supongamos, si yo como madre estuviera en esa postura, a mí no me convendría que me quitaran todos los domingos, que son los días que comúnmente nosotros estamos fuera del poco más despegados del área laboral, que estamos en nuestros días de descanso, sábados y domingos, y que lejos de yo poder efectuar esa convivencia ya de manera más tranquila con mi hijo o poderla sacar a pasear, tenga que ir a acudir con su padre ciertos días, o bien que en ocasiones existe una convivencia supervisada por medio del DIF, cuando yo tengo conocimiento o la misma clienta nos dice en ocasiones, realmente no hay necesidad de que exista una supervisión porque no existe ninguna probabilidad de que exista un peligro al momento de que mi hijo efectúe una convivencia con el padre. Realmente a lo mejor yo en el escrito inicial, yo cuando llegué con usted, si lees algunas manifestaciones que realmente no ocurrieron, o X cosa, se pueden dar distintos casos en los que no necesariamente nosotros vamos a tener que acudir a los centros de mecanismos alternos y a nosotros como abogados litigantes, postulantes, nos va a tocar estar del lado del mediador. Nosotros vamos a tener que hacer esa figura del mediador, del facilitador, sin realmente tener nosotros la experiencia, pero muchas de las veces en el sistema familiar nos toca ser la de facilitadores o inclusive antes de la audiencia los mismos secretarios de acuerdos, ok, ya hablaron para ver si existe un convenio antes de desahogar las pruebas, y inclusive también comúnmente se realiza de que, ok, sin intervención de los abogados, únicamente el acompañamiento, me gustaría escuchar ambas partes para ver si pudiera existir algún punto intermedio, que en ocasiones el mismo juez o el mismo secretario de acuerdo hace ese planteamiento también. Entonces, realmente el sistema de los centros de mecanismos alternos que viene implementando sí existe también en la justicia, es decir, nosotros también en los juicios ya nosotros lo hemos implementado, tal vez no meramente como un sistema de un centro de mecanismos alternos, donde aquí ya existe la intervención de psicólogos, de personas con experiencia, de trabajadores sociales,
de personas con experiencia en lo que viene siendo una mediación. Nosotros también ya hemos llevado esas mediaciones, pero no directamente en el Centro de Mecanismos Alternos. Es algo que ya venía existiendo en la justicia, sin embargo, no se veía como tal, como un centro de mecanismos alternos. Lo hacíamos más de manera verbal nosotros o antes de la audiencia, hablar con las partes para ver si existiera algún convenio, si no, pues entonces desahogar audiencias. Entonces, comentarios que tengan hasta ahorita. Ok, entonces, ¿alguien de aquí que le haya tocado asistir, acompañar a alguna persona en una invitación a un centro de mecanismos alternos? No, maestra. No, y si no le ha tocado a usted acompañar a alguien, a alguna familiar o algún cliente dentro de un procedimiento judicial a los centros de mecanismos alternos. No, maestra, tampoco. Yo no estuve en la clase anterior y creo que no me han presentado. Yo soy actuaria en la primera sala penal, también del Poder Judicial del Estado de Colima, como muchos de mis compañeros, creo que la mayoría somos de aquí de Colima. Entonces, pues no, maestra, a mí la verdad es que no me ha tocado. Lo que más cercano he estado es que en una de las diligencias fui a notificar a la víctima indirecta en un asunto de homicidio, es la mamá pues de la víctima directa. Y ella pues muy triste me comentaba que lo único que deseaba en su asunto era que ya no se le fuera a notificar y en caso contrario, pues se le pudiera conceder como una reunión con el imputado a efecto de que él le dijera por qué había matado a su hijo, o pues que le externara esta parte de su hijo, o cómo fue el último momento, o si dijo algo o no. Ya estaba en amparo, la fui a emplazar, nunca se le había podido emplazar a la señora porque pues estaba renuente. Y me dio como mucho sentimiento porque pues de repente uno se pone en este lado de la empatía y dice, pues sí, no, o sea, es triste también, digo, es mi trabajo notificarle, yo se lo dije, pues señora, o sea, es mi trabajo notificarla y yo, pues, o sea, no puedo hacer más, pero sí fue como una impresión, pues triste, porque aparte, pues uno ve su cara, como que sus ademanes, y sí, de repente sí, como que se afecta un poco, pero pues es lo más cerca, maestro, la verdad es que no me ha tocado nada más. Ok, muy bien, gracias. Sí, sí, sí. De hecho, pues como les comento ahorita, en ocasiones nuestra función cuando estamos dando alguna asesoría, más que nada en la materia que ahorita estamos viendo nosotros, que es el sistema familiar y civil, nosotros nos toca en ocasiones escuchar pues el caso concreto y pues escuchar a detalle. En ocasiones también nos toca hasta fungir como psicólogos, poder apoyar, inclusive orientar a nuestro cliente que a lo mejor viene con un daño psicológico y decirle que busca ayuda, vamos a demandar unos alimentos para ti como esposa, no te conviene un divorcio, entonces vámonos directamente mejor a los puros alimentos, vamos a esperar que sea el que demande el divorcio, pero busca ayuda para a lo mejor sobrellevar una infidelidad o diferentes cosas que pues en la práctica uno como abogado a veces, pues sí, desafortunadamente nos toca escuchar a las partes. El otro día llega un señor y me dice, mire, licenciada, pues mire, yo he buscado de mil y una manera el acercamiento con mis hijos para una convivencia, ellos no quieren una convivencia conmigo, están muy apegados a una religión, donde yo me he inclusive he ido a los cultos de dicha religión para acercarme, el Señor, no, hombre, o sea, raramente pues nosotros nos toca
ver a una persona pues que se ponga de modo sentimental y mire, pues ya mi hijo es mayor de edad, ya tiene 20 años, desde los 18 años no estudia, y yo no quería quitarle la pensión, pero pues sí, era una cesación de pensión alimenticia. Entonces, pues sí, a veces uno como abogado, ¿qué es lo que le vas a sugerir? Pues como abogado, pues no podemos en ocasiones nosotros tampoco caer tanto en decir, no, pues, pero sin embargo, pues somos seres humanos, o sea, sentimos, escuchamos y como dice Isis, en ocasiones pues sí nos ganan los clientes, escucharlos. Hay otros que de plano, o sea, mientras unos quieren una convivencia con los menores, con sus hijos, otros de plano te dicen, ¿sabes qué? Me mandaron la pérdida de la patria. Uno en una ocasión y me dice, me mandaron la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimenticias. Entonces me dice, pero la verdad, licenciada, dice, a mí no me interesa, dice, la pensión, la patria potestad, dice, yo no convivo con mi hijo, yo hace muchos años que no lo veo, yo no sé qué él piense de mí, no me gusta ni siquiera convivir con él, dice, pero me gustaría contestar la demanda, dice, porque me están pidiendo alimentos, dice, entonces me gustaría nada más para que usted me pueda tumbar los alimentos, me dice. Yo le dije, pues obviamente pues los alimentos son irrenunciables, no se pueden, no podemos nosotros decirle al cliente erróneamente, sí, yo te voy a tumbar los alimentos, no vas a dar alimentos, más si él tenía una fuente de ingresos estable, en donde fácilmente al momento de girar un oficio de descuento le iban a empezar a descontar. Entonces nosotros, pues siempre mejor ser claros nosotros, y sabes qué, pues podemos contestar la demanda, pero pues al final de cuentas, él me dice, no, pues él optó más por allanarse a la demanda. Entonces, se llenó la demanda porque él no tenía interés de efectuar ningún tipo de derechos en cuanto a su menor hijo, pero él más que nada tampoco quería tener obligaciones alimenticias. Entonces, pues el derecho familiar es una rama del derecho muy noble, la verdad, es una rama del derecho muy bonita, donde pues aprendemos día con día de todo lo que nosotros nos toca en ocasiones escuchar, de dichas asesorías que nos toca a nosotros dar, o bien de lo que nosotros aprendemos de los clientes, de que las contestaciones, y pues realmente es un derecho muy bonito, y lo digo porque el principal objetivo del derecho familiar, siempre que existan los menores, es el interés superior del menor. Siempre la mejor decisión va a ser en beneficio de los menores. Entonces, esa es un área que nosotros tendríamos nosotros, yo considero que nosotros como abogados tendríamos que también especializarnos lo que viene siendo la mediación, la conciliación, porque aunque nosotros no pertenezcamos a laborar en un centro de mecanismos alternos, nuestra función como abogados muchas de las veces va a ser esa. Muchos de los juicios familiares concluyen en un convenio. En ocasiones ya el juicio de convivencia se ha vuelto un juicio muy tardado, porque son juicios tardados, porque existe la valoración psicológica, existe la valoración por parte del DIF, que el DIF tiene que aceptar y protestar el cargo como tutor cuando existen los menores de edad, de que existe el estudio de campo socioeconómico, una guardia y custodia para ver qué persona es la persona más apta, cuál es el entorno más apto para poder entonces de resolver en cuanto a la guardia y custodia. Entonces, muchas de las veces, aunque ya se han desahogado las pruebas en el sistema que ahorita normalmente nosotros pues tenemos el sistema más escrito que oral, entonces se vuelven juicios muy tardados, por lo que la gente llega un momento en que dice, ok, voy a ceder, aunque no sea un juicio de alimentos, voy a ceder en alimentos, que muchas de las veces es por lo que no se pueden poner de acuerdo en la cantidad o porcentaje de pensión, pero con la finalidad de que lleguemos a un convenio
de los días de convivencia o de la guardia y custodia. Entonces, es tratar de nosotros de realizar una intervención, pero siempre velando por el principio del interés superior del menor. Nosotros siempre cuidar el interés superior del menor, que el mayor beneficiado no sea la parte actora ni la parte demandada. Cuando existen hijos de por medio que sean menores de edad, que sean ellos los más beneficiados en el acuerdo que se pueda llevar a cabo. Entonces, comentarios que tengan. Maestra, pues nada más, digo, yo no tengo ninguna experiencia en ese tipo de asuntos, sin embargo, sí me parece súper interesante porque se ha de ver de todo, en el sentido de que algunos quieren el convivio y cumplir con ciertas obligaciones de manutención, otros repelen, ¿no? Lo que menos quieren es ese tipo de obligaciones, como dice usted que tuvo ese asunto, entonces, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así es. De hecho, aquí siempre y lo más común va a ser, los temas más comunes que nosotros vamos a ver son divorcios, pensiones alimenticias, los convivencias, las guardias de custodia, pero el más común va a ser alimentos siempre. Y pues sabemos que si se deriva de un juicio de divorcio, también ahí se pueden fijar medidas provisionales de alimentos también. Ya cuando ya se vuelve un poco más extensa la litis, puede ser cuando existan más acreedores alimentistas fuera de ese matrimonio, o cuando en este caso la otra parte sí se niega a dar esos alimentos, porque pues realmente sabemos que cuando tienen un ingreso fijo se va por porcentaje y en ocasiones pues se les hace excesivo el porcentaje que pueda fijar el juez, que comúnmente por un hijo es el 20%. Entonces, ahí es donde Bueno, unos, sabemos maestra, nosotros. bueno, Sí, unos hasta adelante, salen Olivia. de trabajar, ¿no? Así Hasta renuncian. efectivamente, Olivia, en este caso los deudores alimentistas optan por renunciar. Tengo uno que ya le he girado fácil como unos 10 oficios de descuento a diferentes empresas, porque así como lo localizo en una por medio del Seguro Social, vuelve a buscar otro trabajo. En cuanto le llega el primer descuento, se sale y luego al tiempo le vuelvo a localizar. Y así es una persona que digo yo, me dice mi cliente, es que yo ya me enfadé, licenciada, dice yo estoy enfadada de tener que estar esperando, o sea, apenas cobro un descuento y ya se salió. Entonces, y eso ya se lleva tiempo, pues. Pero también, pues, uno les dice, ok, vamos a hacer esto, tenemos que terminar el juicio de irnos a una planilla de adeudo, irnos también inclusive por la vía penal para presionar más, inscribirlos al padrón de deudores alimenticias, entonces hacer todo lo legalmente posible para poder nosotros forzar a ese deudor alimenticia a que cumpla, y si no cumpla, pues en el peor de los casos, ya hacerlo por la vía penal. Pero en el sistema familiar, les voy a ser muy honesto, son contadas las personas. En este caso, pues lo más común es que la madre reclame alimentos, pero pues a mí me ha tocado casos en que el padre es el que tiene la custodia y reclama alimentos a la madre, que son pocos, pero sí me ha tocado. Pero en este tipo de casos, en cuanto tú les dices, una vez que tengamos nosotros la resolución del juez familiar en cuanto a una planilla de adeudo de alimentos, donde ya el juez diga, te condena a tal pago de tal cantidad por todo el tiempo que se ha dejado de incumplir la obligación alimenticia, te puedes ir también por la vía penal. Inclusive también nos dice la jurisprudencia que no hay necesidad de que exista una planilla de adeudo, pero normalmente pues yo sí la recomiendo porque va más reforzado también el asunto. Entonces, y cuando tú les planteas es algo que pueda ser una solución también, te dicen, no, licenciada, no sé, si no me da, imagínese preso, ¿para qué menos me va a dar? ¿De qué me sirve? Es el papá de mis hijos. Entonces, son contados, a eso quería llegar, son contados los casos en los que sí quieren llegar más allá de lo que viene siendo el sistema familiar, a un sistema, una justicia penal. Entonces, muchas de las veces se quedan hasta la planilla de adeudo, ya no hacemos la búsqueda de los oficios de búsqueda de cuentas para embargar,
Y sí, eso sí nos suena también efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros localizamos una cuenta, la podemos embargar desde ese momento, porque el juez ordena al banco para que pueda embargar la cuenta y ponerla a disposición inmediata del acreedor alimentista. Entonces, pues esa puede ser una alternativa, embargar también en este caso propiedades, vehículos, bienes que podamos encontrar en favor del deudor, en este caso que tenga el deudor alimentista. Pero sí es muy común que en este tipo de casos de alimentos las personas no, en este caso las madres comúnmente no accedan a irse más allá del sistema familiar. Ellos, no, pues vamos a hacer lo que se tenga que hacer nada más por la vía familiar, que la vía familiar es una vía más noble que una vía penal, pues. Pero pues ahí sí ya nosotros no podemos hacer más. Como les digo, la decisión la tienen ellos y al final de cuentas los que deciden en si llegar a un convenio, si asistir a un centro de mecanismos alternos, si llegar más allá de un juicio familiar, van a ser ellos, pues. Nosotros únicamente nuestra función es nosotros tener a ellos que asesorarles y decirle, se puede hacer de esta manera, vamos a trabajar de esta manera, pero pues realmente ellos saben hasta dónde quieren llegar con el asunto. Entonces, dudas, consultas, comentarios que tengan hasta ahorita. No, maestra, gracias. Ok, perfecto, Olivia. Ok, entonces decíamos que podemos nosotros como interesados solicitar la invitación para la otra parte al centro de mecanismos alternos. Esa es una forma. Otra forma va a ser que el mismo juez familiar de oficio, desde el auto admisorio, nos ordene, en este caso, o nos haga de conocimiento que existen los centros de mecanismos alternos, que son gratuitos, que pueden acudir en cualquier momento, en cualquier etapa procesal. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. No es nomás desde el momento en que se admite la demanda o con previo juicio o sin previo juicio. Puede ser en cualquier etapa del juicio, nosotros podemos asistir a solicitar la salida alterna que viene siendo ante los centros de mecanismos alternos. Y también la otra forma es que sea a través del órgano jurisdiccional, en el que nosotros como abogados, o como parte actora, o como parte demandada, podamos solicitar al juez familiar que canalice dicho expediente a un centro de mediación. O bien nosotros en ocasiones como abogados podemos hacerle la manifestación al juez de que existe voluntad de mi cliente para poder optar por una salida alterna de solución del conflicto y que se le haga del conocimiento a mi contraparte para que haga sus manifestaciones, y en caso de que exista disponibilidad, voluntariedad en este caso de la otra parte, entonces que se gire inclusive oficio al centro de mecanismos alternos para que nos pueda citar, nos pueda fijar algún día o nos fije día y horario para poder acudir, o bien acudir de manera voluntaria sin hacerle el conocimiento al juzgado familiar. Nos dice también, en este caso, que como lo mencionábamos ahorita, que cuando se da inicio a un proceso, los jueces tienen que hacer del conocimiento a las partes de que se tienen que presentar en este caso, que se pueden presentar a los centros de mecanismos alternos, con la intención de que se pueda hacer una conciliación, una mediación, o también, por decir, en el Estado de México lo conocen también como una junta informativa, en la que se les va a informar qué es lo que se está, en este caso, litigando en el asunto, y poder escuchar si existe alguna probabilidad de poder asistir a los centros de mecanismos alternos para poder llegar a un acuerdo, a un convenio,
y poder dirimir la controversia en dicho caso concreto. Entonces decimos también que los centros de mecanismos alternos es una forma para poder sustituir el proceso judicial, para poder evitar el desgaste emocional y sobre todo, lo más importante, que las personas directamente involucradas en el conflicto, ya sea la mamá, el papá, los abuelos, las abuelas, puedan llegar a una solución al conflicto. El objetivo es lograr que las partes puedan mejorar, es bien importante. El objetivo es lograr que las partes puedan mejorar la comunicación, porque uno de los principales factores del conflicto es la falta de comunicación entre las partes. Por eso es que el mediador facilita la comunicación y es por ello que la mediación es el espacio adecuado para la intervención de este tercer personaje, que va a ser un personaje neutral, un personaje que va a actuar de manera pacífica y en una dinámica diferente con la finalidad de buscar llegar a la solución de dicho conflicto. De una manera diferente porque sabemos de antemano que no todos los casos son iguales, ni tampoco las partes son iguales. Es decir, en ocasiones hay personas que van a llegar a los centros de mecanismos alternos con la finalidad de querer faltar al respeto a la otra parte, de querer hacer su voluntad. Entonces, ahí el mediador, el facilitador, tiene la obligación de él buscar la manera de poder lograr esa comunicación entre las partes, de tratar de llegar a esa comunicación y a ese convenio. Si en dado caso no se puede, pues obviamente no se les va a obligar a ellos a que tengan que obligatoriamente llegar a ese convenio, pero sí se va a hacer la manera más fluida de que se pueda facilitar la finalidad de los centros mecanismos alternos, que va a ser el llegar a un convenio. Entonces, en caso de no existir interés de alguna de las partes, o bien de nuestros representados, es suficiente con que nosotros hagamos de conocimiento al juez en un escrito bajo protesta de decir verdad, que no se tiene el interés de agotar la mediación y conciliación para poder nosotros continuar con el proceso y que no se tenga que suspender el proceso y que no perdamos el tiempo en que se pueda canalizar el expediente a los centros de mecanismos alternos para que fijen alguna cita, porque en ocasiones sí se dan los casos que a criterio del juez familiar quiera agotar los mecanismos alternos. Y supongamos, me tocó en un caso cuando empezaron aquí en Mazatlán con los centros de mecanismos alternos, pues obviamente iniciaron y la gente pues no teníamos conocimiento, la gente no tenía tampoco conocimiento de que existía esa salida alterna. ¿Qué hacían los jueces familiares? Me tocó un caso en el que estábamos en un divorcio y ya el divorcio ya estaba por concluir, ya inclusive se estaba citando que se pasara para ver sentencia. ¿Y qué hace el juez familiar? Dicta un auto para mejor proveer, en el que él invita a las partes para poder llegar a una solución al conflicto por medio de un convenio. Sabemos de antemano que un juicio unilateral de un divorcio lleva un escrito inicial de demanda y en el escrito inicial, bueno, en este caso, lleva la propuesta del convenio en cuanto a si existen alimentos en hijos menores de edad, guardia y custodia, convivencia, sociedad conyugal, patria potestad. Y ya se había agotado, no se había podido llegar a un acuerdo, inclusive en la audiencia de conflictados tampoco se llegó a un acuerdo, y aún así el juez familiar de manera dictando auto para mejor proveer, en vez de dictar medidas provisionales en cuanto al juicio de divorcio y disolver el vínculo matrimonial, ¿qué hace? Te dicta un auto para mejor proveer, para hacerte de conocimiento que existe una salida alterna, que son los nuevos centros de mecanismos alternos. Y lo empezaron a hacer en todos los juicios que existían. En todos. Entonces, pues a mí desde mi punto de vista sí se me hizo
O sea, incongruente, porque digo, o sea, ya se hizo, ya se habló, ya se trató de llegar a un convenio con la otra parte, ya se asistió a la audiencia de conflictuados, que también la finalidad de esa audiencia de conflictuados en un divorcio es tratar de llegar a un convenio o por lo menos llegar en ciertos puntos a un convenio, aunque no se llegue a un convenio total, supongamos en cuanto a medidas provisionales. Y él lo que hace es regresarnos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Inmediatamente hacerle las manifestaciones al juez porque no era interés de mi representada el poder acudir a un centro de mecanismos alternos, toda vez de que ella me decía, ya se agotó también esa etapa, decía, no hay disponibilidad del señor de llegar a un arreglo, el señor tampoco tenía ningún tipo de disponibilidad, inclusive en la audiencia pues se portó de una manera altanera con la señora, que cómo era posible, que le estábamos reclamando alimentos para ella, porque una persona que siempre se dedicó al cuidado del hogar, una persona que no creó riquezas, una persona que siempre estaba dedicada a los niños, que lo contribuyó a él en que tuviera el trabajo que tiene, siempre se dedicó al cuidado de él. Entonces, el juez sí dictó provisional desde el inicio los alimentos para ella también. Entonces, en este tipo de casos, obviamente el señor no estaba de acuerdo en darle alimentos a ella porque él decía, ya puede trabajar, siempre yo la mantuve, no tiene derecho a recibir alimentos de mi parte, únicamente les quiero dar a mis hijos, ofreció una cantidad de pensión que está por debajo a lo que viene siendo el salario mínimo vigente en esta zona, entonces difícilmente ya no se iba a poder llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque mi clienta no iba a renunciar a su derecho que le había reconocido el juez de recibir esa pensión alimenticia. Entonces, desafortunadamente sí hubo un tiempo en que el momento de que empezaron a crearse los centros de mecanismos alternos, quisieron mandar todos los asuntos o hacer de conocimiento a todos los litigantes de que existían los centros de mecanismos alternos, que existía esa posibilidad, y en vez de dictar sentencias, estaban dictando autos para mejor proveer. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Desde el momento en que nos dictan el escrito, el auto admisorio, nosotros manifestamos al juez si no es el interés de nuestro cliente de asistir a los centros de mecanismos alternos, para que se tenga ese antecedente y al momento de que ya se cite para resolución, no se vuelva a devolver porque no se pronunciaron en cuanto a los centros de mecanismos alternos, que es algo que varía. ¿Por qué? Porque no son los 3 juzgados familiares los que están actuando de la misma manera. Fue en este caso un juzgado en particular, un juez, en que lo hizo de esta manera de dictar los autos para mejor proveer. ¿Dudas, consultas, comentarios que tengan hasta ahorita? No, maestra, todo bien. Ok, perfecto, Isis. Entonces, la función que tiene el mediador y conciliación en estos procedimientos es que son sumamente flexibles, es decir, no va a tener rigidez no va a tener la rigidez que tienen si un proceso legal, pero sí tienen diferentes también etapas. Y uno de los principios que rige los procedimientos de mediación y conciliación, como les decía ahorita, es la voluntariedad, es decir, que las partes tengan la voluntad y la libre decisión de participar en estos procedimientos. Si alguna de las partes en un momento dado quisiera o no estuviera en condiciones de no o no pueda obligarse a participar, pero sí tengan conocimiento y puedan tener el derecho de decidir si es su deseo o no optar a esta justicia alternativa. Entonces, lo que viene siendo en los centros de mecanismos alternos, decíamos que también existe una etapa inicial. La etapa inicial, que también se llama como una etapa de encuadre, en la que en el caso que existan procesos judiciales, los centros de mediación y conciliación tienen la obligación en esta etapa inicial de informarle a los jueces familiares, jueces civiles, la existencia de estos procedimientos de mediación
pertinente en relación a la suspensión del procedimiento. Una vez que ya se hizo la parte inicial, la etapa inicial del encuadre, en el procedimiento de mediación familiar, al igual que todos los procedimientos, se rige por 2 reglas a seguir. La primera de ellas es el respeto a las personas que participan dentro del proceso y la no interrupción, es decir, que no se debe de interrumpir el uso de la palabra de la persona que se está escuchando. Es decir, se habla una vez de que termina de hablar el otro, de que termina de hacer sus argumentos, o sus propuestas, o bien de una vez que el facilitador hace su intervención. Entonces, aquí sí se cuida mucho que se hable con respeto. Siempre los convenios siempre se estipulan en ese sentido, de que debe existir respeto y que se debe de llevar un uso ordenado a la palabra. Es decir, que tenemos que estar nosotros esperando a que termine una persona. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar y escuchar lo que la otra parte, aunque nosotros no estemos de acuerdo, siempre al momento de empezar la sesión se les hace el conocimiento, las reglas que se deben de seguir para poder llegar a un convenio. ¿Por qué? Porque si uno habla, el otro habla al mismo tiempo, uno se altera, el otro se altera, entonces difícilmente se va a poder lograr una comunicación que nos lleve a una finalidad de un convenio. Aquí también nosotros como abogados, ¿cuál es la intervención en este tipo de sesiones? Nosotros vamos únicamente a asesorar, pero en este caso a nuestro representado, pero no vamos a intervenir. Es decir, nosotros no vamos a tener intervención alguna en cuanto a alegar, en cuanto a intervenir dentro de esa sesión que están teniendo ellos. Únicamente es acompañamiento, aunque nuestro cliente se pueda sentir más seguro, que nosotros escuchar cuál es la propuesta que tiene la otra parte, cuáles son los puntos que nos puedan servir dentro del juicio, pero más que nada es el acompañamiento, que nuestro cliente se sienta seguro en que el mediador no va a estar del lado de uno ni del lado del otro, que no va a existir, que debe de existir esa imparcialidad entre el mediador, y realmente nosotros no tenemos intervención alguna de poder nosotros hacer alguna manifestación, alguna ratificación, como lo que estamos acostumbrados nosotros acá en el procedimiento judicial. Aquí pues entonces nosotros cuando acudamos a estos centros, no se les va a pedir a las partes que si quieren hacer alguna intervención, tienen que esperar que termine uno para que pueda hablar el otro y pues se le pueda conceder el uso de la voz a la otra parte. Pueden hacer réplicas, contrarréplicas, y en ocasiones también se les puede facilitar alguna hoja de papel para que ellos puedan tomar anotaciones, o ellos mismos también en ocasiones acuden con qué anotar. Se escucha en este caso a las partes. Se puede solicitar otra sesión en caso de que quieran consultarlo con sus abogados, porque va a haber ocasiones en las que no se haga con representación del abogado. ¿Qué pasa también comúnmente si alguno de las partes asiste, uno con abogado y el otro sin abogado? Entonces no se les va a dejar, no se les permite el acceso, no se nos va a permitir el acceso a ambos. Únicamente entran sin presentación de abogados, que eso es a criterio también del Centro de Mecanismos Alternos. La ley en sí no lo señala de que no podamos asistir, no podamos estar presentes, pero realmente sí se limitan a que exista esa imparcialidad, a que exista esa igualdad entre las partes, y en ocasiones sí nos van a decir, ok, licenciada puede esperar afuera, ok, licenciada puede esperar afuera, para que exista igualdad entre las partes, y únicamente vamos a escuchar. Es opcional, si ellos llegan a un acuerdo, lo pueden hacer. Para esto nosotros tuvimos que haberle asesorado a nuestro cliente qué es lo que puede pasar si firma un convenio, cuáles son los alcances que tiene el firmar un convenio dentro de estos centros de mecanismos alternos. Entonces, pero esto nosotros lo tuviéramos que hacer ya previo al acompañamiento en este caso, de la invitación. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Todo bien, maestra. Ok, Monse. Entonces, el mediador o conciliación
está formado y está capacitado en una serie de herramientas de comunicación. Esas herramientas de comunicación van desde la escucha activa, de escuchar las actividades, el parafraseo, la reformulación, el reporte, el poder elaborar preguntas abiertas, preguntas cerradas, y el hacer en este caso que el conciliador va a hacer una lluvia de ideas con las cuales va a argumentar posibles soluciones al conflicto. En este caso, se pueden apoyar también en ocasiones, vamos a ver en centros de mecanismos que tengan algún pintarrón, algún pizarrón que les pueda auxiliar en cuanto a poder ellos manifestar o hacer esa lluvia de ideas con las posibles soluciones al conflicto, en donde se pueden ir también anotando los puntos a los que tal vez ya se está llegando a un acuerdo, los puntos que existen de desacuerdo para poder llevar a cabo una propuesta o un convenio final. En esta etapa del desarrollo del proceso, el mediador o el conciliador tendrá que hacer el uso de una serie de herramientas para las cuales o en las cuales se forme o se entrenó para que sirvan de manera efectiva para el manejo del conflicto y la intervención de las partes. Entonces, tenemos entonces el mediador, el conciliador, son personas expertas con la finalidad de resolver, escuchar y poder realizar ese diálogo o esa comunicación entre las partes para poder llegar a esa resolución del conflicto. Ojo, el mediador no necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero si en este caso, en el caso concreto, el mediador, facilitador, está escuchando las controversias en las partes, él también puede inclusive solicitar apoyo de un psicólogo o psicólogos para que puedan apoyar y puedan intervenir en este caso concreto. Puede él también proponer terapia psicológica a las partes para poder llegar a lograr un mejor ámbito familiar. Entonces, realmente el facilitador o el mediador no necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero sí puede él solicitar apoyo de un psicólogo. Y de igual manera, pues él también puede hacer la sugerencia a las partes de que puedan asistir a un psicólogo particular o inclusive solicitar a psicólogos que pertenezcan también al Supremo Tribunal de Justicia. Normalmente lo que vamos a ver nosotros en ese tipo de centros de mecanismos, vamos a ver que realmente la falta de comunicación te puede llevar a un enojo, a una tristeza, nos puede llevar a que las emociones de una u otra persona, que si en este caso lo más común es que si los cónyuges existió algún problema o existieron diferentes problemas entre ellos, traten de, supongamos, la madre, que es lo más común, que, ok, no me cumples con la pensión que yo quisiera, o yo considero que es una pensión muy baja lo que me das, o simplemente no me cumples con pensión alimenticia, te prohíbo la convivencia con nuestro hijo. ¿Qué pasa? Ahí viene el papá a demandar la convivencia y la mamá viene a demandar los alimentos. Entonces, y se vuelve un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque te puede llevar ese juicio hasta otro juicio que viene siendo también una pérdida de una patria potestad. Luego, después del juicio de alimentos, te puede llevar a una planilla de adeudo por el tiempo que no te ha dado, o que te ha dado una parte nada más de lo que ha condenado el juez desde la medida provisional, o por cierto tiempo te dejó de incumplir alimentos. Entonces, la finalidad de los centros de mecanismos va a ser evitar el desgaste psicológico, emocional, económico que pueda llevar un juicio o varios juicios, tratando de resolverlo en un mismo convenio, porque podemos llegar a un convenio en el que se va a estipular guardia y custodia, convivencia de alimentos, patria potestad, o inclusive un convenio en el que únicamente se va a fijar cantidad o porcentaje de pensión alimenticia, y que se va a estipular que se tenga que conducir con respeto en todo momento las partes para poder contribuir al sano desarrollo de los menores.
Además de que se van a realizar convenios entre las partes, también los centros de mecanismos alternos pueden realizar modificaciones a un convenio. Es decir, si ya existe un convenio, supongamos, de guardia y custodia, sin embargo, al pasar de los años, dicho convenio ya ha pasado a ser cosa juzgada y el menor quiere vivir ahora con la otra parte, ya sea el padre, si en este caso tenía la guardia y custodia de la mamá, que es lo más común, entonces pueden acudir de manera voluntaria a los centros de mecanismos alternos las partes con la finalidad de modificar ese convenio que ya existía para poder cederle en este caso a la otra parte la guardia y custodia. En el entendido de que si en algún momento el menor quisiera regresar al núcleo materno, pues lo puede hacer. Entonces, sí se pueden hacer aparte de convenios, se pueden hacer modificaciones a convenios que ya han sido pasados en cosa juzgada, con independencia de que esos convenios se hayan realizado con anterioridad en los centros de mecanismos alternos. También se pueden hacer por convenios que se deriven de un juicio familiar o inclusive un convenio, también puedes nacer un convenio, supongamos ya existe una pensión alimenticia, pero ya la persona, el menor ya no es menor de edad, ya trabaja, ya está emancipado. Pueden acudir también a los centros de mecanismos alternos, celebrar un convenio. En este caso ya sería el hijo mayor de edad, que es el acreedor de pensión alimenticia, y el deudor alimenticia pudieran acudir de manera voluntaria a poder celebrar un convenio para efecto de la cesación de pensión alimenticia, en donde yo admito que ya soy una persona que vivo emancipado, soy una persona que ya soy mayor de edad, ya no tengo esa necesidad de recibir esos alimentos y puedo entonces yo solicitar por medio de un convenio para evitar el desgaste que pueda conllevar una cesación de pensión alimenticia, que lo ideal sería el demandar la cesación de pensión alimenticia o también demandar la pensión alimenticia y una vez que ya existe el juicio, canalizarlo a los centros de mecanismos alternos. Entonces, podrían ser dos opciones que ustedes puedan optar por la que se adecue más al caso concreto. En los asuntos de índole de sucesorios testamentarios, intestamentarios, aquí los centros de mecanismos alternos no tienen intervención. La única intervención que pudiera hacerse y que en una ocasión sí me tocó que acudieran, como al final de cuentas sabemos que los sucesorios intestamentarios, pues son los herederos, pues vienen siendo meramente familia, la mayoría de las veces, porque pues también estamos hablando que es la esposa quien puede heredar. Entonces supongamos que en este caso fueron un sucesorio intestamentario, donde los hijos eran los que estaban reclamando su parte de los bienes que tuvo en vida su padre. Los centros de mecanismos obviamente no pueden intervenir aquí en cuanto a poder redactar un convenio o un proyecto de partición, porque efectivamente la ley familiar o el Código Civil también nos estipula de que pues quien puede hacer un proyecto de partición se hace la solicitud, pero quien va a repartir, él va aprobar o no aprobar ese proyecto de partición y va a emitir una resolución en cuanto a una adjudicación de los bienes, va a ser el juez. Entonces, la manera en la que sí pudiera intervenir los centros de mecanismos alternos es a dialogar entre los hijos. En este caso, se acudió a los centros de mecanismos alternos con la finalidad de que uno de ellos solicitó la invitación, los demás acudieron. En ese caso, el facilitador habló con ellos para efecto de que tratan de tener una relación más sana. Al final de cuentas, pues todos, como no existía testamento, todos se les iba a adjudicar el mismo porcentaje, entonces no había por qué llevar el procedimiento a un desgaste más de lo que lleva nada más el mismo procedimiento. Entonces,
ya se estaban, inclusive se estaban ya agrediendo, hacían las manifestaciones en el juicio familiar, lo único que provocaban era dilatar más el procedimiento. Y el mediador en este caso sí intervino, pero únicamente para dialogar o lograr esa comunicación entre ellos y tratar de reestructurar ese núcleo familiar, que a final de cuentas no suspendió el procedimiento porque fue el juez el que resolvió en cuanto a los bienes dentro de esa masa hereditaria, pero sí existió la intervención en la cuestión de poder tratar de que esa comunicación fluyera, de tratar de que ellos se comunicaran entre ellos con respeto, que inclusive el cariño o el aprecio que ellos ya se tenían volviera a renacer porque estaban divididos, unos los representaba el despacho, otros los representaba otro despacho, otros andaban con la defensoría de oficio. Al final de cuentas, en resolución el juez adjudicó por partes iguales, repartió por partes iguales la masa hereditaria de los bienes que había dejado en vida el papá. Entonces, de esa manera sí pueden intervenir los centros de mecanismos, más no van a hacer en sí una repartición o una adjudicación de los bienes. ¿Dudas, comentarios, consultas que tengan hasta ahorita? No, maestra, todo bien. Ok, gracias, Luis Enrique. Ok, entonces la importancia aquí en este tipo de casos y en lo que viene siendo, en lo que conlleva la materia, que son los centros de mecanismos alternos de solución de controversias, aquí es muy importante también la intervención en cuanto a nosotros como abogados. Va a ser en materia familiar, es en que nosotros tengamos que explicar, asesorar, de que hay asuntos que sí se pueden resolver por esta salida alterna, de que el hecho de que acudan a resolver dicho conflicto no significa que están cediendo, no significa de que, supongamos en una pensión, no significa de que no estás ejerciendo tu obligación de demandar los alimentos, tu obligación de demandar los derechos que tiene tu acreedor alimentista, recibir los alimentos por parte del deudor alimentista. No, simplemente se está haciendo con la finalidad de evitar todo el desgaste. O supongamos un juicio de convivencia, un juicio de guardia y custodia, en donde muchas de las veces las personas se niegan o simplemente te van a decir, mire, licenciada, yo la verdad a mí no me gustaría que mi hijo se vea mezclado en el juicio, que mi hijo lo tengan que citar al psicólogo. Entonces me gustaría el mantenerlo al margen. Entonces por eso mejor quisiera hablar con la contraparte, o que usted hablara con la contraparte o con el abogado de la contraparte, para efecto de poder llegar a una solución al conflicto, en donde se le fijen los días y horarios de convivencia, que es lo que él está solicitando, pero que también se comprometa a un pago de una pensión alimenticia. Entonces, de esa manera pudiéramos nosotros hacerla también de facilitadores y mediadores, o bien decirle, ok, existe los centros de mecanismos alternos donde podemos solicitar una invitación a la otra parte para ver si podamos llegar a un convenio que va a tener la misma validez que si se hace un convenio directamente en el juzgado familiar. Entonces, nosotros tenemos que realizar la intervención y hacerle de conocimiento cómo es que se actúa. Por eso es la importancia que nosotros como abogados también tenemos que conocer cómo se trabajan los centros de mecanismos alternos, cuál es la manera en la que nosotros sí pudiéramos optar por este tipo de mediación y conciliación, y más que nada asesorar en todo momento a nuestro cliente para despejar dudas, explicar el procedimiento y darle una solución también, darle nosotros nuestro punto de vista. Ok, miren, en este tipo de casos, pues yo considero que sí pudiera ser la salida alterna el acudir a los centros de mecanismos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en la contestación que el señor tiene disponibilidad
me cumplí con una pensión alimenticia, no se está negando a cumplirla, se está, tal vez, está conforme con la pensión alimenticia, pero está haciendo manifestaciones de que usted le impide la convivencia, entonces pudiéramos realizar un convenio, pudiéramos nosotros estipular, ¿por qué? Porque si, en ocasiones el que no se llegue a un convenio nos va a derivar un juicio de convivencia también, entonces para nosotros como abogados pues sería otro juicio más trabajo, y al final de cuentas pues para ellos sería desgaste económico el tener que pagar una contestación de un juicio de convivencia también más adelante. Entonces pues también en ocasiones pues yo considero no hay que ser abogados centaveros y hay que también nosotros hablarle con claridad a nuestros clientes y asesorarlos en todo momento, que ese cliente tenga una solución a su conflicto de una manera satisfactoria y no ver nosotros como un cliente más, decir, ok, es un asunto más, a mí me conviene que el hombre le demande la convivencia, yo nada más me voy a concretar a sacarle los alimentos. Entonces, pues, en ocasiones no hay razón de por qué llegar a un desgaste procesal, y entonces aquí es donde nosotros podemos inclinarnos y podemos apoyarnos con estos centros de mecanismos, inclusive mencionarles, va a haber clientes que en ocasiones van a llegar únicamente a la asesoría y al momento en que uno les aborde la cuestión de los honorarios van a decir, no, pues no están mis posibilidades, inclusive en ocasiones van a querer solicitar un divorcio de mutuo acuerdo, pero no están sus posibilidades cubrir los gastos de un abogado particular, se les puede dar la alternativa de los centros de mecanismos alternos, les puede dar también la alternativa obviamente de la defensoría de oficio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ellos están ahí es para que tú los asesores y les puedas apoyar cuál es la solución a su conflicto, porque si ellos están siendo claros, no voy a poder cubrir ciertos honorarios, pues no significa que no exista una manera en la que pueda poner fin a su procedimiento. Entonces, dudas, consultas, comentarios que tengan ustedes hasta ahorita. No, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar por concluida ahorita ya la clase. De mi parte ha sido todo. Nos vemos el día jueves y si no tienen más dudas, consultas o comentarios, entonces pues nos vemos la próxima clase. Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta noche. Nos vemos el día jueves. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestra. Que Gracias, se maestra. recupere. Buenas noches. Bonita noche. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Luis Enrique.